Conflictos entre liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que se debían adoptar para mejorar la situación del país. Estos grupos eran el Partido Liberal y el Conservador. Las diferencias entre ambos grupos provocaron que en este periodo se dieran constantes luchas. Esto causó inestabilidad del país y afectó la economía y el desarrollo. Entre las diferencias de los dos partidos tenemos las siguientes. Los liberales querían una república gobernada por un mexicano, mientras que los conservadores pretendían que fuéramos una monarquía, como en Europa, gobernado justamente por un miembro de la realeza europea. En cuanto a la religión, los liberales pretendían que hubiera libertad de culto. Cada quien podría seleccionar la religión que quisiera. Los conservadores pretendían prohibir cualquier religión que no fuera la católica. En este mismo tema, los liberales pretendían forzar a la Iglesia a que vendiera las propiedades que no eran productivas, mientras que los conservadores estaban en contra de esa medida. El otro tema fundamental era la educación. Los conservadores pretendían que ésta siguiera funcionando como en la colonia, en manos de la Iglesia, del ejército o de los terratenientes, mientras que los liberales no querían una educación controlada por la Iglesia. También querían libertad de expresión e instalar el registro civil. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Entre los problemas que debía enfrentar estaban que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y algunos caciques regionales imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces el gobierno, Antonio López de Santana fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales. Persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Pero la disposición que provocó mayor inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Su Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal se organizaron para quitarle el gobierno del país. Es así como en 1854, en el actual municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla para derrocar a Santa Anna. En este plan se hacía un llamado a desconocer el gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país, dando inicio la llamada Revolución de Ayutla. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Anna se vio obligado a salir de México. De acuerdo con el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort
resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. Los principales puntos del Plan de Ayutla planteaban: se suspendía de la presidencia a Antonio López de Santana y a los funcionarios de su gobierno. Convocar a los representantes de los estados para elegir un presidente interino. El presidente interino debe convocar a un congreso extraordinario en un plazo de 15 días. El nuevo gobierno debe ser democrático y republicano. Se desconoce el centralismo. Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. El Plan de Ayutla fue el inicio de lo que sería la Constitución de 1857.